Masas, prensa obrera. Masas, prensa obrera. Véndame un periódico. A ver, ¿qué dicen los troscos? Comienza el podcast Masas, una publicación del Partido Obrero Revolucionario de Bolivia. Masas número 2895, 19 de agosto de 2026. Decreto Supremo 5676, otro golpe brutal para las mayorías. Sube el precio del diésel a 18 bolivianos para los grandes consumidores, agroindustriales, cooperativistas. Mantiene a 9.80 para los transportistas y particulares. Según el gobierno, así se resolvería el problema de escasez de diésel, sin afectar demasiado, dicen, a la economía de la población porque no afecta al transporte. Primero, los agroindustriales cargarán el aumento del costo de producción a los productos para el mercado interno, azúcar, alimentos balanceados para crianza de pollos, cerdos, vacunos, etc., agravando el costo de la canasta familiar. Segundo, la agroindustria exportadora pierde competitividad frente a otros productores extranjeros. Por eso es que los agroindustriales rechazan el decreto por ser discriminatorio, dicen. Los productores agropecuarios no nos hacemos responsables del desabastecimiento de alimentos que puedan presentarse por esta causa, señala el comunicado de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Tercero, un sistema de precios diferenciados estimulará el mercado negro del diésel, con lo que las colas en los surtidores no acabarán. Finalmente, el problema de fondo de la escasez de combustibles es que el Estado no tiene dólares para importarlos, independientemente del precio en bolivianos interno. Los grandes exportadores, cooperativistas del oro, agroindustriales del oriente, en fin, los grandes empresarios privados que pagan miserias en impuestos y regalías y la banca privada, son los que los controlan y los mantienen protegidos en cuentas privadas en el exterior. El país está a merced de la mezquindad y angurria de los empresarios privados que además reciben del Estado toda clase de concesiones. La respuesta debe ser la recuperación del 100% de las divisas por las exportaciones y para ello será necesario estatizar la explotación del oro, los latifundios del oriente, nacionalizar toda la minería. El decreto es un anticipo al ya anunciado sinceramiento económico anunciado para fin de año. Sinceramiento a precios internacionales, menos a los salarios ni al valor adquisitivo de los ingresos de las grandes mayorías. Los explotados no podemos seguir tolerando la barbarie burguesa. Evitemos que la ley de inversiones, reformas a la constitución política del Estado y demás leyes vendepatrias entreguen Bolivia a manos del capital transnacional. El proyecto de ley de inversiones presentado por Rodrigo Paz es aún más entreguista que el derogado Decreto Supremo 5503. Incluye crear una Agencia Nacional de Inversiones con una ventanilla única que en no menos de 20 días tiene que aprobar los contratos con extranjeros, con 30 años de duración y sin la posibilidad de cambiar un solo artículo, ni tasa de impuesto ni arancel. Contratación de mano de obra sin el amparo de las leyes laborales y la sujeción de los pleitos a los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia, por encima de las instituciones de justicia bolivianas. A esto se suma el planteamiento de reformas a la Constitución Política del Estado del diputado Carlos Alarcón y Tuto Quiroga, que buscan derogar decenas de artículos que irían en contradicción con el paquete de leyes que pretende aprobar, además de prohibir expresamente futuras nacionalizaciones. Estos proyectos van acompañados con el persistente y premeditado desabastecimiento de gasolina y diésel, con lo que busca justificar su intención de desprestigiar y destruir YPFB para luego privatizarla. No otra cosa significa que no solamente se haya autorizado a empresas privadas la importación y comercialización de carburantes, sino también ahora se autoriza a la empresa recicladora agroindustrial del Este SRL instale una refinería privada ubicada en Cuatro Cañadas para importar petróleo crudo y procesarlo en Bolivia, para producir de manera privada diésel y gasolina.
La privatización del sector hidrocarburífero es una prioridad para este gobierno. De la misma manera avanza el proyecto de construcción de la carretera Mato Grosso y San Ignacio de Velasco para que el rey de la soya, Eray Maggi, se haga de la chiquitanía cruceña. Sin lugar a dudas, estamos ante un radical cambio a un modelo de economía de mercado que busca entregar de la manera más descarada todas las riquezas naturales del país y las empresas productivas estatales a manos de inversionistas extranjeros, de grandes terratenientes del agronegocio y de cooperativistas del oro. Sin carburantes, sin dólares y una devaluada moneda nacional, Bolivia atraviesa una profunda recesión económica producto de una contracción del aparato productivo que destroza la economía de cientos de miles de unidades productivas pequeñas y medianas. El gobierno solo privilegia las superganancias de los empresarios nacionales y extranjeros sin interesarle el brutal empobrecimiento de las grandes mayorías. El descontento y la desesperación crece día que pasa, y más temprano que tarde estallará en una convulsión social de envergadura. Pero lo trágico es que el movimiento sindical y popular atraviesa una crisis de dirección, estando ausente ésta, que pueda dirigir la futura rebelión obrera e indígena. La burocracia sindical de la Central Obrera Boliviana se encuentra cobardemente escondida con el pretexto del estado de excepción, dejando sin cabeza y en total indefensión a los trabajadores. Frente a toda esta aparatosa implementación del modelo neoliberal en el país, los cobistas no han llamado ni a un ampliado nacional para organizar la resistencia y lucha para aplastar la arremetida neoliberal. Desde las bases, organizarnos para recuperar las direcciones sindicales nacionales y organizar una lucha nacional. La próxima arremetida de las masas explotadas de las ciudades y el campo tiene que superar las limitaciones del último conflicto nacional. El objetivo último debe ser el de expulsar del poder no solamente a Rodrigo Paz, sino al conjunto de la clase dominante para consumar la revolución social. Obreros y campesinos al poder. Hasta derrotar el paquete de leyes vendepatrias de Rodrigo Paz, no se debe permitir que se entreguen nuestros recursos naturales al imperialismo. No se quiere mejores condiciones de inversión extranjera, sino lo que se busca es la expulsión de todas las transnacionales del país que hoy son dueñas de la economía nacional. Inmediata nacionalización de la minería privada, de los pozos gasíferos, del oro, de la agroindustria del oriente y del sistema bancario privado. Carretera entre San Ignacio de Velasco con el estado de Mato Grosso en el Brasil. Gobierno regala la chiquitanía al rey de la soya a cambio de nada. El presidente Rodrigo Paz Pereira firmó el 31 de julio en San Ignacio de Velasco convenios con Brasil para impulsar el corredor vial internacional San Ignacio de Velasco, Bolivia, Mato Grosso, Brasil. Además, un convenio para conexión aérea entre Cuiabá, San Ignacio y Birubiru. El obvio discurso engañoso es el de la integración y la apertura a la inversión privada para el desarrollo de la región de la Chiquitanía, y en perspectiva abrir una nueva salida para la producción brasilera hacia los puertos del Pacífico. Pero la realidad es muy diferente. El impulsor del lado brasilero es el rey de la soya, Eray Maggi, que encabezó la delegación brasilera acompañado de una amplia delegación de empresarios que llegaron en 23 aviones privados. Viene a negociar las condiciones para una nueva ola de inversiones brasileñas en Bolivia. Eray Maggi ya ha venido comprando tierras en la Chiquitanía y busca adquirir al menos 60.000 hectáreas para siembra de soya. Se trata de la expansión del agronegocio del Mato Grosso a territorio boliviano, con todas las ventajas que esto supone para los agroindustriales brasileros. Tierras vírgenes muy baratas y un ridículamente bajo régimen impositivo, el régimen agropecuario unificado. Los bolivianos cargaremos con las deudas y los costos ambientales para que un puñado de empresarios brasileros puedan ampliar sus propiedades, desmontar nuestros bosques y exportar materias primas. Tampoco es casual que el gobierno del Pollo Paz haya decidido desmantelar la vigilancia ambiental y agraria, suprimiendo el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que incluía la Rectoría del Medio Ambiente,
y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Desmantelar la vigilancia no acelera el desarrollo, solo garantiza que la riqueza se vaya y el daño se quede aquí en la chiquitanía para siempre. Un gobierno que no tiene instituciones que ordenen su tierra es un gobierno que ha cedido el control a intereses que no son los de sus ciudadanos, porque detrás de la retórica de la integración regional se perfila nuevamente un país convertido en periferia barata, proveedor de tierra, bosques, infraestructura subsidiada y escaso control público para el beneficio de capitales que dejan aquí una contribución económica mínima, pero a costos sociales y ecológicos inmensos. Gina Medina, datos tomados de notas de prensa y comentarios de redes sociales. Mientras el gobierno lanza el dieselazo que hará gemir de hambre y miseria a la población empobrecida, con la otra mano se dedica a robar descaradamente sin límites. Todos los sospechosos de los actos de corrupción más importantes de la gestión de Rodrigo Paz están libres por voluntad de las altas esferas del Poder Ejecutivo y Judicial. El caso de las 33 maletas. La exdiputada Laura Rojas de Creemos, que las ingresó utilizando un pasaporte diplomático, se encuentra con detención domiciliaria, que es lo mismo que decir en libertad. El caso de la gasolina basura. Armin Dorgaten, Mas y Youssef Akli, expresidente de YPFB, Margot Ayala, exdirectora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Daniela Durán, exdirectora jurídica de YPFB, principales sospechosos de los millonarios negociados con los importadoras, también se encuentran en libertad. El caso de los 189 kilos de oro que salían del país. El jovenzuelo Adrián Lema Roca, quien era solo el burro de carga, también se encuentra con detención domiciliaria, sin descubrirse hasta ahora quiénes eran los dueños de una carga valuada en 25 millones de dólares. Eso es neoliberalismo. El cuento de que la inversión extranjera traerá desarrollo económico y bienestar a los bolivianos, solo los tontos se lo creen. La historia de Bolivia demuestra que los periodos con más indigencia y penurias son en los que se implementan las políticas de libre mercado, y sumados a esto los actos de corrupción más descarados en manos de los delincuentes de traje y corbata. La corrupta y vendepatria clase dominante boliviana debe ser expulsada del poder. Fracasaron en su intento de desarrollar Bolivia y hoy en día pretenden entregar nuestros recursos naturales a la voracidad de las empresas multinacionales. Dicha tarea pasa a manos del proletariado, que a la cabeza de la nación oprimida, con su política revolucionaria y anticapitalista, salvará al país y garantizará mejores días para las familias bolivianas. Presionar al gobierno y las urbanizaciones hasta derrotar el incremento del precio de los lotes a crédito. Miles de ciudadanos en Santa Cruz han iniciado protestas contra las distintas urbanizaciones que les han incrementado el precio de las cuotas mensuales de terreno debido a la flexibilización de tipo cambiario. La vivienda es un derecho humano que debe ser garantizado tal como lo establece la Constitución. ¿De qué manera obtuvieron las tierras urbanas que ahora los propietarios de las urbanizaciones venden como lotes a la población? Una importante parte de la clase dominante cruceña, de las familias tradicionales que ahora poseen grandes cantidades de tierras, obtuvieron las mismas de la dotación gratuita por parte del Estado y los gobiernos de turno a lo largo de la historia. Ejemplos: los Gutiérrez, propietarios del ingenio azucarero San Aurelio, dueños de varios condominios y urbanizaciones; los Monasterios, dueños de la Mapaiso, Unitel, Fridosa, etc., han obtenido dotaciones gratuitas de grandes extensiones de tierra desde 1850, que con el transcurrir del tiempo se urbanizaron. Los herederos de estos ahora las venden en dólares, habiéndolas obtenido en muchos casos de manera gratuita. Pero no conformes con eso, hoy por hoy quieren cobrarles más por la modificación del tipo cambiario a la población empobrecida que compra los lotes. Estos señores que no merecen que se les pague nada, el pueblo tendría que tener derecho a las tierras urbanas de manera gratuita, pero como los gobiernos, tanto los de las dictaduras como los elegidos democráticamente, los protegen, continúan acumulando fortunas a costa de los pobres.
Por otra parte están los banqueros, que a su vez son hacendados y propietarios de urbanizaciones, los monasterios principales accionistas del Banco Ganadero, los culjis del Banco Económico. Toda la banca ha recibido de la gestora pública de pensiones más de 100.000 millones de bolivianos en inversiones o depósitos a plazo fijo, por la que pagan alrededor del 4,5% anual de intereses. Pero tanto los intereses que cobran a los que compran los lotes de terreno urbano a crédito son mucho mayores, llegando incluso al 10% anual. Es decir, reciben dinero del aporte de los trabajadores y hacen negocio con ellos para sacar más plata al trabajador. Y no solo eso, algunos propietarios de urbanizaciones han estado ligados al grupo financiero del Banco Fácil, como es el caso del exministro de Arce Novillo, propietario de urbanizaciones como Credicasas, La Fuente o Nueva Santa Cruz. Este banco recibió más de 5.000 millones de bolivianos de la gestora y fue desfalcado por los corruptos que lo manejaron, y ahora es el Estado el que paga las deudas. Las propiedades o urbanizaciones de estos señores deberían ser tomadas sin ningún pago por la población. Finalmente están las empresas inmobiliarias, que compraron terrenos para urbanizarlos con créditos bancarios. Estas obtuvieron los créditos en bolivianos, no en dólares, pagan sus cuotas en bolivianos y no les afectó el tipo cambiario. Por tanto, no tendrían que subir las cuotas mensuales a los compradores. Y si el argumento es que los costos de la gasolina, maquinaria y otros insumos se ven afectados por el tipo cambiario, pues entonces que vayan y le exijan al gobierno que les apoye, pero que no pretendan descargar la diferencia cambiaria a los compradores. Pero el principal responsable de esta situación es el gobierno y sus políticas neoliberales procapitalistas, que al igual que Evo Morales y Arce Catacora, gobiernan para los ricos. El dólar continuará subiendo por el que el Estado no tiene ingresos en dólares para comprar gasolina y diésel, y EPFB cada vez exporta menos gas por culpa de los masistas que la desfalcaron. Pero el gobierno, en vez de potenciar esta empresa estatal, de estatizar otros rubros de la economía como la minería y la agroindustria que exportan y reciben dinero en dólares, están destruyendo las empresas estatales y se las está dando a los privados, quienes dinero que reciben de exportaciones lo dejan en el exterior y no en Bolivia. De ahí que la movilización que desarrollan los vecinos protestando para obligar al gobierno a que saque una ley que establezca que las cuotas no subirán por la diferencia del tipo cambiario y que se mantendrán en 6,96 bolivianos es correcta y debe ser apoyada, aún más considerando que todo subirá de precio. Estos terrenos para vivienda son del pueblo cruceño, de los obreros y los sectores populares. No se deben pagar por el derecho de un pedazo de tierra para vivir, no debería ser un negocio, sino un derecho humano, más aún en Santa Cruz, donde unos cuantos vivillos obtuvieron grandes extensiones de tierra dotadas por el Estado y distintos gobiernos de turno de manera gratuita. No seguir alimentando a los parásitos que tienen grandes tierras. El destino de la Mumanal y los aportes debe ser definido por las bases y no por la burocracia sindical. El gobierno arremete contra las organizaciones sindicales para debilitarlas y así facilitar la aplicación de sus medidas neoliberales antinacionales. Para este propósito, se apoya en el desprestigio de las direcciones sindicales burocratizadas que han desvirtuado la naturaleza y objetivos del sindicato para convertirlos en cuevas de oportunistas que aprovechan los cargos dirigenciales para venderse a los gobiernos de turno y corromper los principios sindicales. Como parte de esta arremetida, el gobierno ha aprobado el Decreto Supremo 5654 para ahogar económicamente a los sindicatos y promover la libre afiliación. Esto ha generado graves problemas para el magisterio organizado y ha puesto en tapete de discusión el futuro de la Mumanal. Frente a todos estos ataques, la burocracia sindical ha agachado la cabeza y no ha organizado la lucha, lo que demuestra su complicidad con el gobierno. Para entender adecuadamente el problema de la Mumanal, debemos empezar a recordar lo que ocurrió con la seguridad social en nuestro país. La seguridad social es la protección que el Estado le brinda a los trabajadores y sus familias del país, para garantizar su subsistencia y garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo.
En ese sentido, la seguridad social tiene como principio que el empleador y el Estado sean los encargados de asegurar una atención integral en salud, la jubilación con el 100%, la vivienda social, el bono de cesantía y la cuota mortuoria. En nuestro país, los diferentes gobiernos de turno nunca cumplieron plenamente esta obligación y, en complicidad con los dirigentes burocratizados, alentaron la creación de los fondos complementarios, con los aportes individuales que salían del propio salario de los trabajadores, para liberar al patrón y al Estado de su obligación de garantizar la seguridad social de los trabajadores a los que explotan durante toda su vida laboral. Mientras los sindicatos revolucionarios luchaban por que el bono de cesantía y la cuota mortuoria sea cubierta por el Estado, los burócratas transaron con el gobierno y permitieron que se apropien de los fondos complementarios que hasta ese momento se concentraba en el Focosmac. La creación de la Mumanal fue impulsada por estos mismos burócratas lacayos del gobierno, bajo esta lógica propatronal. La afiliación a la mutualidad contemplaba el pago de la cuota mortuoria, el bono de cesantía y préstamos con bajos intereses. En ese escenario, nuestro planteamiento fue que la inscripción debiera ser de carácter voluntario y no de forma obligatoria como pretendía la burocracia sindical. La Mumanal terminó cubriendo las obligaciones del Estado y el patrón, con los mismos aportes de los afiliados. A esto se debe sumar que la burocracia sindical convirtió a la Mumanal en un botín para sus beneficios personales, pagándose jugosas dietas, viáticos elevados y negociados en la adquisición de inmuebles y alquileres. Ahora que el gobierno de Rodrigo Paz, mediante decreto, ha eliminado la retención automática de los diferentes aportes, la Mumanal se encuentra afectada y existe una fuerte incertidumbre sobre el destino de los aportes. La burocracia sindical no da una solución al problema porque ha agachado la cabeza frente al gobierno y solo se limita a querer convertir la mutualidad en una entidad financiera para seguir lucrando con los aportes. Ninguna confianza en los dirigentes vendidos. Nuestra posición es clara en relación a este problema. Al ser el aporte voluntario, el aportante debe decidir la permanencia o retiro del mismo, y en ambos casos se debe garantizar la devolución de sus aportes y todos sus beneficios. Se debe exigir un estado financiero claro y transparente, en el que se detalle el número de afiliados, las inversiones realizadas y todos los bienes con los que cuenta la mutualidad. En relación al Decreto Supremo 56-54, exigimos su abrogación porque es un atentado a las organizaciones sindicales. Los únicos llamados a decidir sobre nuestros aportes sindicales y ajustar cuentas con los dirigentes corruptos somos las bases. Que el gobierno vendepatria no meta sus narices en nuestras organizaciones sindicales. No te olvides que Masa se publica semanalmente. Para leer todos nuestros artículos, síguenos en nuestras redes sociales.